Hay bastante tránsito en la ciudad de Buenos Aires, como cada viernes todos salen más temprano de casa y con los coches para después, cuando termine el día, volver más rápido. Pero resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Desde octubre de 2009, la Argentina cuenta con una nueva ley que regula las comunicaciones en el país, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. A 3 años de su aprobación, esta norma no se encuentra en plena vigencia, porque enfrenta a poderes importantes que ponen obstáculo a su efectiva aplicación y reconocimiento del derecho humano a la comunicación. ¿Por qué una ley de medios ha afectado a tal punto los intereses del poder económico? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con un proceso político que se inició en 2003 y significó para la Argentina un cambio en las coordenadas ideológicas por las que veníamos transitando. En la historia que precede a 2003, todo estaba concentrado: poder, riqueza y cultura. Y dentro de la cultura, los medios de comunicación. Fue la herencia de las políticas neoliberales impuestas desde 1976 que, además de reprimir y empobrecer al pueblo argentino, intentaron fragmentar el tejido social, individualizar el sujeto político, desestructurar toda organización popular y desprestigiar la política. Este proceso desembocó en una profunda crisis económica e institucional que tuvo su desenlace en el estallido social de diciembre de 2001. El proyecto oligárquico imperialista históricamente se impuso por las buenas, por las malas o por las peores también, como decía aquella canción de los olimareños. 76-83 por las peores. Exterminio físico de toda resistencia al proyecto a partir de esa década que comenzamos a llamar neoliberal. En la década del 90, el proyecto neoliberal se impuso, si comparás con la dictadura, por las buenas, a través de la comunicación y la cultura, produciendo lo que más o menos teóricamente se llama una hegemonía. La dictadura no hubo hegemonía, hubo exterminio físico. En los 90, el mismo proyecto, actualizado, fue definido hegemónicamente, por hegemónicamente llamamos, con el consenso de los sectores subordinados. Un consenso en donde los medios desempeñaron un rol determinante. Estoy muy despeinado. Vamos a bailar, está muy bien. En los años 90, el poder mediático fue un actor principal del proceso de concentración y liberalización económica. Vinculados con el poder económico, por no decir que eran los mismos dueños, y con el poder político, los medios de comunicación cumplieron un rol estratégico para generar consenso social y legitimar el modelo neoliberal. Lo espera el pueblo que votó por usted. Ahí tiene el balcón y tiene... Destruido todo este mundo popular organizado, bueno, allí Neustadt, Grondona, Clarín Nación, ya nos pudo convencer porque nos agarró uno por uno, de a uno. Margaret Thatcher, vanguardia del neoliberalismo a nivel mundial, dijo: la sociedad no existe. Existen individuos. Y como la sociedad no existía, existían solamente individuos, solos frente al televisor, y como única fuente de opinión lo que decía la pantalla, lo que decía la tapa del diario, ahí es mucho más fácil construir hegemonía dominante, porque la base social, dura, estructural en lo social es diferente. El principio que suele ordenar esto dice más o menos así: la capacidad de influencia de los medios es inversamente proporcional a la vitalidad de la sociedad civil, a los niveles de organización y de politización que tiene una sociedad. Cuanto más organización, más politización, se construye lo que alguien llama, Gabriel Fernández, un periodista muy interesante, llama el colchón interpretativo.
Hay un colchón interpretativo que media entre el televisor y el individuo, que no es individuo, sino que es un colectivo interactuante, dialogante. ¿Queda claro qué rol tuvieron siempre los grandes medios de comunicación en la Argentina? Pero en 2003 hubo un cambio de paradigma que se basó, entre otras cosas, en trabajar con herramientas de la política y no de la economía de mercado, para definir un proyecto de nación más autónoma y justa. Así, muchos derechos y demandas de la sociedad argentina pudieron transformarse en políticas de Estado. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Kirchner, en sus primeros años, comenzó a hacer política fuera de los canales de televisión, lo cual era una novedad absoluta. Solamente eso. Desplazó la política del set de televisión a la calle. Yo recuerdo frases electorales que en ese momento sonaban como algo muy fuerte. No seré gerente del capital financiero. Eso hoy es un concepto familiar. En el 2003 no. Y después de ese discurso vino la nota editorial de José Claudio Escribano en el diario La Nación, diciendo: el pueblo argentino decidió elegir presidente por un año. Esto no será así en tanto y en cuanto el presidente electo no se meta con los militares, no se meta con el Fondo Monetario, no toque las privatizaciones, es decir, en tanto y en cuanto no haga todo lo que efectivamente hizo. Para el poder real, Kirchner ya no era solamente un presidente que le desagradaba por su estilo, pasó a ser el enemigo y actuó en consecuencia. Ya en 1977, el célebre informe McBride de la UNESCO, una de las fuentes inspiradoras de la actual ley, alertaba sobre el desequilibrio informativo generado a nivel mundial por la concentración empresarial y los oligopolios de la comunicación. En nuestro país, los medios hegemónicos no solo fueron cómplices de la dictadura, avalando sus crímenes y la mentirosa versión oficial sobre la guerra de Malvinas. Ya en democracia, potenciaron la crisis económica que precipitó la renuncia de Raúl Alfonsín y durante los 90 se convirtieron en difusores del dogma privatizador. Fue recién en 2008 cuando el conflicto protagonizado por el agroempresariado puso en evidencia el poder desestabilizador de los medios hegemónicos y llevó al gobierno de Cristina Fernández a asumir como propias las demandas de una ley de comunicación de la democracia. Era necesario poner en cuestión el poder mediático vigente, porque ninguna democracia es posible si existe una propiedad monopólica de los medios masivos de comunicación. Lo del 2008 fue particularmente importante, particularmente fuerte, porque se produjo un frente, una alianza social hegemónica fuerte. Allí había un sujeto social, mesa de enlace, sistema mediático que hacía de puente entre los intereses estratégicos del sujeto exportador de soja y el sentido común de la ciudadanía. De este modo, se forjó un bloque político, agromediático, que supo construir, al menos durante un tiempo, en grados bastante eficaces, lo que hemos llamado hegemonía. Por ejemplo, logró que se tiende a creer que aumentar las retenciones a las exportaciones de soja sea un atentado al campo. Al campo con todo lo que ello implica, desde nuestra infancia, desde la escuela, las imágenes bucólicas, el gaucho, Martín Fierro. Es comprensible entonces que la propuesta de la ley de medios, ya sugerida incluso en programas, en plataformas electorales, pero que sí que haya emergido con fuerza después del 2008. Un gobierno con legitimidad emanada de votos
no podía ejecutar su programa porque se lo impedía una corporación fáctica, un poder de facto, como son los medios de comunicación. Bueno, desmonopolizar es una tarea, apareció en ese momento como una tarea democratizadora. Una verdadera ley de medios de la democracia debía, en primer lugar, garantizar el acceso a quienes hasta entonces habían estado excluidos por el decreto Ley de Radiodifusión 22.285 de la última dictadura. Y por otra parte, revertir el proceso de concentración empresarial. Para lograr ese cometido, se convocó al conjunto de actores sociales que históricamente habían luchado por una comunicación democrática, nucleados en la coalición que en el año 2004 presentó los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia. Uno de ellos afirmaba que la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. Además, el texto reivindicaba la diversidad cultural y el pluralismo informativo, proponía el estímulo a la producción nacional y local, reclamaba una reserva del 33% de las frecuencias para las entidades sin fines de lucro y postulaba el carácter eminentemente antimonopólico que debía tener una nueva ley, propuestas que fueron acogidas por la norma sancionada en 2009.